En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 18 de enero del año 2022, martes del segundo tiempo, martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Iniciamos hoy el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Las oraciones de la misa son por la unidad de los cristianos. A. El color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C. Continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: Lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Le respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo he escogido. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Larga pero muy interesante lectura la que nos propone la liturgia del día de hoy, tomada del primer libro de Samuel. Lo primero es cómo Samuel está triste por Saúl. Él que fue el primer rey, él que fue el que condujo grandes victorias, pero sin embargo por una interpretación errónea
del mensaje de Dios, pierde el reinado. Sin embargo, era una persona que se debía o que le debían de temer. Porque ¿qué es lo que dice Samuel? ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me va a matar. Dios se las tuvo que ingeniar para sacar a Samuel de donde estaba y poder que llegara a Belén sin ningún problema. Esa es la primera parte que nosotros vemos, cómo Saúl se entristece y cómo Samuel se entristece y cómo es que Saúl aún tiene una parte de control muy subyugada, porque si no, Samuel no dijera eso. La segunda cosa que vemos en esta escritura es cómo el Señor escoge al futuro rey de Israel y cómo es que Samuel piensa que el que él escoge es el que será. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice el Señor? Yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Hace que pasen todos los hermanos ante Samuel, esperando encontrar el nuevo ungido, el nuevo rey. Sin embargo, hasta el final que llega el más pequeño, así es como dice el texto, es al que le dan la unción como el nuevo rey. Y al final dice, el Espíritu del Señor estuvo con David. Siempre el Espíritu de Dios se mantuvo. Samuel cumple cabalmente lo dicho por el Señor y unge al nuevo rey de Israel, que es David. ¿Y todo por qué? Porque el Señor se fija en los corazones. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Y él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Empieza Jesucristo a tener las discusiones con los fariseos, con los escribas y toda la gente que de alguna manera defendía literal y cabalmente la ley de Moisés, el sábado. Jesús, por más que les intenta explicar, por más que les intenta decir que la salvación no está en los preceptos, que la salvación no está en cumplir leyes y reglamentos, sino en obedecer al Señor, a su Padre, es inútil. Porque aquí inmediatamente cuando ellos empiezan a desgajar las espigas y empiezan a masticar los trigos, porque dice que iban comiendo, iban arrancando las espigas al momento de pasar, ¿sí?, por entre los sembrados, le dicen, ¿por qué está permitido? Porque ellos sí pueden hacer eso, sesgar y comer. ¿Qué es lo que le responde Jesús? Ya no le responde de otra manera como el día de ayer, sino le dice, ¿recuerdan ustedes la historia de David en donde
por necesidad, por hambre, por lo que tuvo que ser, profanó, vamos a decirle así. Entró en la casa del Señor y comió de los panes sagrados que nada más estaban para los sacerdotes. Los toma y se lo da a sus amigos. El hecho de que el sábado se hizo para el hombre es lo más difícil de entender en aquella época por los defensores de la ley de Moisés. En ese sentido, ¿qué es lo que le dice la ley? El sábado, el sabbat, se hizo para un descanso, porque en Génesis encontramos que ese día fue el día que el Señor descansó de todo lo que había hecho. Descansó de las cosas del mundo. Descansó de todo lo que él había hecho con relación a la tierra, al hombre, a la vegetación, a los animales. Por eso es que el sábado se venera de esa manera. El sábado no se hace nada porque el Señor no hizo nada. Sin embargo, el Mesías, Jesús, les dice, el sábado se hizo para el hombre. El sábado se hizo para el hombre. El descanso de las cosas del mundo se hicieron también para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del hombre también es dueño del sábado. El sábado, que es el descanso que el Señor utilizó, en realidad es el descanso que nosotros podemos hacer, pero no podemos ir en contra de los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios, que es el quinto, el no matarás, habla de que si hay una necesidad, yo tengo que actuar conforme a esa necesidad. No es porque sea sábado y lo tenga que dejar morir o esa necesidad la tenga que dejar pasar. Tengo que actuar conforme a la necesidad. Por eso, en este pasaje del Evangelio de Marcos, encontramos cómo Jesús da ese enfoque del Sabbat, ese enfoque del descanso para con relación al hombre, al hermano y a Dios. La oración colecta, hoy martes 18 de enero del año 2022, martes de la segunda semana del tiempo ordinario, dentro del octavario de oraciones por la unidad del cristiano. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el mismo bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.